Pendiente este tema de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Ya ve que se dieron elecciones la semana pasada y que no estaban funcionando bien esto que nosotros conoceríamos como el PREP, el conteo de los resultados. Bueno, finalmente pues se oficializó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y este señor Nayib Bukele, señalado por violar derechos humanos, señalado por poner en riesgo las libertades y que los ciudadanos están dispuestos a poner en riesgo sus libertades a cambio de tener seguridad. Bueno, fue reelecto con el 82.6% de los votos. Ernesto López Portillo es experto en seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero y está en la línea. Qué gusto saludarte, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, con mucho gusto. Muy buenos días. Qué amable. Oye, pues mira, a ver, aquí el tema de Nayib Bukele es evidentemente un fenómeno, porque pues ha bajado de manera escandalosa las cifras de homicidios, lo que genera que los ciudadanos, Ernesto, estén dispuestos a sacrificar algo o todas sus libertades con un futuro incierto, es decir, no sabemos hasta dónde puede llegar ese sacrificio de las libertades en un futuro, pero hoy en el presente están dispuestos a esto en El Salvador y yo quisiera pues compararlo un poco con lo que pasa en México, guardadas las proporciones, con la presencia del ejército en las calles, por citar un ejemplo, Ernesto. Sí, lo que está pasando en El Salvador podría ser un laboratorio de Exacto. lo que sigue en América Latina. Uh-huh. Y esto es lo que nos preocupa. No hay que verlo como un país, como un fenómeno de un país pues que no tiene que ver con nosotros, sino más bien hay que entender que la fractura de la gobernabilidad en la mayoría de los países de América Latina por la violencia, por la impunidad, está llevando a la región a probablemente a formas políticas que estarían intercambiando crecientemente los más básicos derechos de un Estado de Derecho por la seguridad. Esto que parece a primera vista puede ser, digamos, tolerable para mucha gente, en realidad se convierte al paso del tiempo en la posibilidad de que dejemos atrás las democracias. ¿Por qué? Porque lo que Bukele ha hecho es crear un estado de excepción. Como su nombre lo dice, los estados de excepción regulan, se supone que por tiempo limitado, regulan formas que amplían los poderes de intervención de las autoridades sobre nuestra vida privada, sobre nuestros derechos. Por ejemplo, El Salvador ha creado nuevas normas para la investigación de delitos. México, por ejemplo, se ha destacado en el mundo por llevar a la Constitución el arraigo. Son el tipo de medidas que bajan los estándares de investigación y le van dando más y más poderes a la autoridad para detener, independientemente de que pueda o no adecuadamente probar las responsabilidades. Exacto. Con el debido proceso. Exacto. Y entonces, si tomamos esa perspectiva, pues en cualquier momento, como se dice comúnmente, llegan a tu casa, tocan la puerta, te llevan y no hay que comprobar nada. Así ¿no? Está pasando, sobre todo para gente que no tiene recursos para defenderse, gente pobre. La inmensa mayoría de la gente en las prisiones en América Latina y en México, la inmensa mayoría es gente pobre. Es gente que no puede pagar la defensa adecuada, es gente que no conoce adecuadamente sus derechos. Bueno, cuando se generan estados de excepción, la gente que va a ir a prisión con mucho mayor frecuencia es y siempre será la gente pobre. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una disminución de homicidios como la de El Salvador? Pues naturalmente que sí. Nadie puede negar eso. Queremos paz. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Y nos preocupa la popularidad de las medidas de mano dura convertidas, quizá en México, quizá en más países de la región, pero ahora en México con el proceso electoral que viene, que ya está aquí, nos preocupa que la gente
vea esto como un espejismo, es decir, que lleguen las personas que son populares por lo que ofrecen, por las medidas para solucionar problemas graves y complejos, con soluciones sencillas. Que son populares por lo que ofrecen, Ernesto, y que no importa la manera en que lo cumplan, porque Nayib Bukele está cumpliendo, bajó de una manera realmente escandalosa el número de homicidios. Creo que están en 3 homicidios, la tasa de que venía de 17, una cosa así. A ver, ¿tú tienes la cifra más exacta para no dar una cifra equivocada, Ernesto? La cifra exacta de dónde viene. Salvador llegó a estar, no sé, no te voy a mentir, pero El Salvador fue uno de los países con más alta tasa de homicidios del mundo. Y ahora está como en 3 homicidios, ¿no? En este momento tienen los homicidios similares a Europa. Bueno, entonces uno como ciudadano, es muy atractivo. En Europa claro, no están intercambiando el derecho, por ejemplo, a la presunción de inocencia por tener paz. Correcto, pero se vuelve muy atractivo en América Latina, en donde hay tantos líderes populistas. No importa cómo llegues, lo que importa es que lo cumplas. Y si entonces podemos bajar de 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes a 3 asesinatos por cada 100,000 habitantes, es muy seductor ese discurso, hasta que deja de serlo cuando ya tenemos al ejército o a la policía llevándose a tu mamá o a tu hermano o a tu hijo sin ningún tipo de prueba o de orden. Ese es el riesgo que no se ve a largo plazo. Publicado apenas un reporte de una fundación salvadoreña, Cristosal, podemos saber hasta lo que dice esa fuente que yo recogí, pudimos saber de 160 muertes verificadas desde el 27 de marzo al 27 de marzo de 2022 al 26 de mayo de 2023 bajo custodia. 160 muertes verificadas bajo custodia. El problema es que a nadie le importa eso. Que no nos importa que hay gente con la que se están haciendo negociaciones, que el Faro, un medio de comunicación de El Salvador, ha podido documentar negociaciones ilegales del gobierno con líderes de pandillas. Entonces la gente va diciendo, pues no importa esto, no importa lo otro. Oye, están deteniendo a centenas o están deteniendo a miles sin debido proceso. No importa porque tengo menos homicidios. Están construyendo la cárcel más moderna del mundo y en esa cárcel no hay derechos de ninguna naturaleza para las personas que entran ahí. No importa, está bien porque me quitaron los homicidios. Esa es la ruta que puede seguir América Latina. Así es. Ese es el punto. Punto de fondo no es la seguridad, punto de fondo es lo que está atrás del intercambio por la seguridad, que son los más básicos derechos. Bueno, ese es la gente dice sí a esto, le quitamos a los gobiernos y a las ofertas electorales les quitamos la exigencia de que lo hagan bien. Claro, porque eso es lo correcto. Es decir, no tenemos que sacrificar una cosa por la otra, no tenemos que elegir entre un país seguro o un país democrático. No, se pueden las dos. Se debería poder y se debe exigir, o tendríamos que cambiar nuestras constituciones, poner a la basura la constitución y vivir permanentemente en estados de excepción que se convierten en la forma común, ordinaria, porque América Latina no pudo tener democracia. Ernesto López Portillo, muchas gracias como siempre. Qué gusto escucharte. Buen día. Gracias, regresamos.